Hola a todos y bienvenidos al programa de hoy. Me acompaña el destacado periodista Glenn Greenwald para discutir la criminalización de la libertad de expresión, así como el deterioro del Estado de Derecho. En las últimas 2 décadas, hemos visto una tendencia desafortunada y peligrosa desde la guerra contra el terrorismo, Russiagate, el discurso de odio contra minorías vulnerables y ahora aparentemente la lucha contra el antisemitismo, que parece ser una palabra clave para proteger a Israel. ¿Cuál ves como el principal desafío o amenaza para la libertad de expresión? Como periodista, ¿de dónde proviene todo esto? ¿Ves que realmente está empeorando o simplemente está tomando diferentes formas? Creo que en realidad proviene de la naturaleza humana. Recuerdo la primera vez que llegué a la universidad y me obsesioné con la filosofía, centrándome mucho en los pensadores de la Ilustración, Voltaire, John Locke, Rousseau, etc., que a su vez moldearon y definieron a los fundadores estadounidenses y su forma de pensar sobre cómo debería construirse un gobierno, básicamente de la nada. Este tipo de experimento asombroso. Fue entonces cuando realmente comencé a entender la razón de la necesidad de muchas de estas restricciones sobre lo que el gobierno puede hacer, sobre lo que las mayorías pueden hacer. Incluso si las mayorías quieren castigar a una cierta religión, tienes una garantía de libertad de religión. Incluso si quieren encarcelar a personas sin juicio, tienes el derecho al debido proceso. Y luego, por supuesto, incluso si el 90% de las personas quiere prohibir una cierta idea, tienes libertad de expresión. Y esto no es porque haya un grupo aquí o una ideología allá que sea particularmente amenazante y necesite salvaguardias. Es porque la naturaleza de ser humano es que quieres ejercer control. Quieres poder obligar a otras personas a pensar como tú piensas, a ser castigadas si se desvían de tus creencias más arraigadas. Y esto siempre ha sido, al menos para mí, uno de los ethos definitorios de ser estadounidense. Soy un crítico muy vocal de mucha de la política exterior de Estados Unidos, de mucha de la política de Estados Unidos, de muchas de las realidades de los Estados Unidos. Pero una cosa en la que siempre he creído y sigo creyendo son estos principios fundacionales que, como dije, provienen de Europa en los siglos XVIII y XIX. Entonces creo que lo que está sucediendo es una especie de abandono de esas ideas. Y cuanto más un lado comienza a abandonarlas y crea teorías y marcos para justificar por qué no son necesarias, por qué se pueden prescindir de ellas, cuando el otro lado llega al poder, que es siempre como funciona en Estados Unidos, comienzan a tomar esos mismos marcos y ese mismo tipo de creencia cultural y redirigen y a menudo expanden el abandono de esos ideales. Estamos viendo la acumulación de eso ahora, donde esencialmente se está criminalizando rápidamente. Creo que ya lo está en Europa, como de costumbre, muy por delante con este tipo de cosas, pero se está criminalizando rápidamente criticar a Israel públicamente. Sí, bueno, estas ideas pueden haber venido de Europa, pero los Estados Unidos se fundaron en gran medida sobre estas ideas. Por eso a menudo miramos hacia los Estados Unidos, porque si fracasa allí, no hay mucha esperanza para nosotros aquí. Creo que no tenemos las mismas tradiciones para ello. Pero de nuevo, la idea es a menudo protegerse contra amenazas externas. Pero esto también es, supongo que siempre se nos pide tomar uno de 2 lados. O simplemente haces lo que te dicen, o aceptas cierta censura al, supongo, difamar a cualquiera por tomar el lado del oponente. En otras palabras, cuando criticamos a Israel, por ejemplo, suele ser, bueno, entonces es equivalente a tomar el lado de Hamas, lo que significa que ahora estás apoyando el terrorismo. Supongo que esa es la dirección de la lógica. Pero ¿esto se está convirtiendo en ley en los Estados Unidos? ¿Realmente se está volviendo ilegal criticar a Israel? ¿O simplemente se avergüenza, difama, cancela, censura, ese tipo de cosas? No, es realmente bastante oficial. Desconocido para muchas personas, porque a menudo se hacía a nivel estatal,
y no prestamos tanta atención a lo que hacen los gobiernos estatales, especialmente si no es el nuestro. Aproximadamente 2 docenas, tal vez más, de estados estadounidenses en la última década han implementado leyes que dicen que si quieres tener un contrato con el Estado, y hay muchas personas que tienen contratos con el Estado, si eres una pequeña empresa de construcción y un edificio del gobierno local necesita reforma o construcción, tienes un proceso de licitación. Firmas un contrato con el gobierno, te pagan para construir, o muchos, digamos, especialistas en educación, personas que trabajan con niños con deficiencias del habla, no trabajan como empleados del distrito escolar, porque trabajan con muchos distritos escolares, por lo que están bajo un contrato. Es una forma muy común en que el Estado hace negocios con muchos de sus ciudadanos, muchos pequeños negocios. Al menos 2 docenas de estados, más ahora, han adoptado leyes que dicen que si quieres un contrato con nuestro Estado, como parte del proceso de firma del contrato, tienes que firmar un documento comprometiéndote a que no apoyas ni participarás en un boicot al Estado de Israel. Tienes total libertad para boicotear a cualquier otro país del planeta, literalmente a cualquier otro país del planeta. También se te permite boicotear a otros estados americanos, como hemos visto suceder en los Estados Unidos. Ha habido grandes boicots a ciertos estados como Indiana y Carolina del Norte, debido a la llamada ley del baño que aprobaron, obligando a las personas a usar el baño que corresponde con su sexo biológico. El estado de Georgia adoptó leyes de derechos de voto que la gente consideró restrictivas. Así que eres libre de incluso boicotear a tus propios conciudadanos, estados de tu propio país o cualquier otro país. Simplemente no puedes boicotear a este único país, Israel. Y algunos tribunales han dictaminado que eso es inconstitucional. La mayoría lo ha hecho, pero no todos. Y esto fue mucho antes del 7 de octubre. Desde el 7 de octubre hemos visto esta inmensa escalada. Una de las formas en que se está haciendo es que durante mucho tiempo en los campus universitarios era una violación del código estudiantil o del código del profesorado comportarse de manera intolerante. Así que si excluías a estudiantes negros, latinos, musulmanes, judíos o de cualquier otro grupo, eso se consideraba una violación del código estudiantil. E incluso el discurso racista podía serlo. Eso siempre fue cierto, y se aplicaba a todos los grupos minoritarios, incluidos los estudiantes judíos. Lo que Israel comenzó a hacer hace aproximadamente una década, y que la UE ha adoptado ahora como parte de su ley penal, es que han adoptado una definición mucho más radicalmente expandida de lo que significa el antisemitismo. Ya no significa que discriminas contra personas judías o haces comentarios muy despectivos sobre el pueblo judío en su conjunto. Esta definición ahora incluye una amplia gama de críticas comunes sobre Israel, que ya no puedes expresar sin ser culpable de antisemitismo. Gran parte de esto ahora está incrustado en la ley penal de la UITWIL. Una de las cosas que la administración Trump está haciendo es imponer esta definición no solo dentro de las agencias gubernamentales, de modo que si el Departamento de Educación busca antisemitismo en los campus universitarios, ahora, si expresas ciertas críticas a Israel, podrías culpar. Pero también están exigiendo a nuestras principales universidades, Harvard, Yale, Princeton, Penn, Columbia, etc., que adopten esos códigos de discurso, estos códigos de discurso de odio en los campus universitarios, todo como un medio para proteger a Israel. Estamos, por supuesto, viendo a personas que están legalmente en los Estados Unidos con tarjetas de residencia y visas de estudiante que se les revocan por ninguna otra razón que no sea la religión o el hecho de que han criticado a Israel, sin siquiera tener que participar en protestas o involucrarse en comportamientos que la gente considera inapropiados. Solo criticar a Israel es suficiente para que te retiren las visas, te arresten y luego te deporten. Así que estamos viendo este ataque de múltiples frentes, no culturalmente o a través de la cancelación, sino a través de la fuerza de la ley,
tratando de prohibir y castigar a las personas por expresar diversas críticas a Israel. Esto es un poco radical al equiparar una crítica a Israel con, supongo, el antisemitismo, porque bueno, si criticas el genocidio ahora, entonces eres un antisemita. Pero ¿cómo es posible que esto se convierta en ley? ¿Cuál es el principio? Porque de nuevo, a nadie le gusta el antisemitismo, pero ¿por qué no? ¿No deberían aplicarse las mismas leyes a los negros o musulmanes, o supongo a cualquier otra minoría? Supongo, hay un principio rector. ¿Es simplemente se puede extender? ¿Cómo funciona? No hay un principio rector. Básicamente, lo irónico de todo esto es que el movimiento político asociado con Donald Trump, con la derecha estadounidense, con los conservadores y el conservadurismo en Estados Unidos, ha estado en una cruzada durante 10 años, enarbolando la bandera de la libertad de expresión, quejándose de programas diseñados para proteger a comunidades marginadas, grupos minoritarios y grupos de víctimas al instituir códigos de discurso en las universidades, o prohibir que ciertos oradores aparezcan con el argumento de que los hace sentir incómodos. Esto ha sido una gran fuente de burla e ira en la derecha estadounidense durante una década. Y luego, tan pronto como el presidente Trump asume el cargo, ayudado en gran parte por donaciones masivas de personas que dicen que su causa principal es Israel, y asegurarse de que el gobierno de Estados Unidos se mantenga leal a Israel, ves exactamente estas mismas tácticas. Esta narrativa de victimismo, que de alguna manera las personas negras, musulmanas, latinas o LGBT no son grupos de víctimas reales. El único grupo de víctimas real son los judíos estadounidenses, y el único tipo de discurso de odio que tiene lugar en los campus universitarios es contra los judíos estadounidenses, es decir, la crítica a Israel. Se está pasando por alto mucha matización, incluido el hecho de que muchos judíos estadounidenses fueron los que lideraron las protestas contra la guerra israelí en Gaza. Pero esto es, ¿sabes? Creo que lo que realmente está sucediendo aquí es que, si quieres profundizar un poco más, Israel reconoció hace una década, si no más, que había habido un cambio de opinión entre los jóvenes dentro de los Estados Unidos en lo que respecta a Israel. Y no solo entre los jóvenes en general, sino entre los jóvenes judíos en particular, los judíos liberales, personas que están más en el lado liberal de izquierda del espectro político, que están comenzando a abandonar realmente esta idea de que tenemos que tener un apoyo incondicional en los Estados Unidos para Israel, que tenemos que pagar por su ejército, tenemos que armar sus guerras, todas las cosas que Estados Unidos ha estado haciendo. Identificaron los campus universitarios y el mundo académico como una de las principales fuentes que, en su opinión, estaban influyendo en las personas en Estados Unidos para que se volvieran más comprensivas con la causa palestina y más conscientes de los crímenes cometidos por Israel. Pero también, uno de los aspectos más significativos de esto es la prohibición de TikTok que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Biden, implementó. Esto había estado presente durante mucho tiempo, desde la primera administración de Trump. La idea era que era para protegernos contra los peligros de China. Y nunca obtuvo suficientes votos. Nunca estuvo ni cerca de obtener suficientes votos para hacer algo tan radical como prohibir TikTok, la aplicación más popular para los jóvenes estadounidenses y una de las aplicaciones más populares para los estadounidenses en general. Fue solo después del 7 de octubre, cuando particularmente los demócratas que no estaban dispuestos a apoyarlo, se convencieron de que una de las razones por las que tantos jóvenes se estaban volviendo contra Israel era porque había demasiado discurso pro-palestino en TikTok, que decidieron, ¿o sabes qué? En realidad, también necesitamos prohibir TikTok.
En los últimos meses, ha habido un par de encuestas que muestran que el apoyo a Israel dentro de los Estados Unidos está en su punto más bajo. Todos los grupos demográficos están abandonando su apoyo a Israel, excepto los republicanos mayores, los republicanos que ven Fox News. Pero incluso los republicanos más jóvenes se están cuestionando más que nunca. Un momento, ¿por qué estamos tan unidos a Israel? ¿Por qué pagamos por sus guerras? Y creo que esto es más un acto de desesperación. Israel depende de los Estados Unidos para intimidar esa región, para ganar guerras contra sus vecinos, para hacer lo que quiera. Y ven el apoyo dentro de los Estados Unidos a Israel como existencial, por muy buenas razones. Así que cuando comienzan a ver un deterioro del apoyo, no solo los israelíes, sino su legión de poderosos partidarios dentro de los Estados Unidos, comienzan a desesperarse. Y ese es el último recurso, cuando estás perdiendo la opinión pública y perdiendo un debate público, y no encuentras una manera de salir de eso. Que es decir, simplemente necesitamos empezar a prohibir el lado que queremos asegurarnos de que pierda, simplemente criminalizándolo, adjuntando castigos, estigma social, pérdida de empleos, tal vez incluso prisión. Y eso es exactamente lo que ahora están en proceso de hacer. Sí, el encarcelamiento es algo extremo, pero también cubriste las deportaciones. Las deportaciones han sido de personas con visas extranjeras, critican a Israel, les revocan las visas y son deportadas. Pero hiciste un caso o una historia sobre la posible deportación de estadounidenses también. Tal vez no esté vinculado al discurso de odio, pero ¿cómo se está desarrollando esto realmente? ¿O cuál es la historia real allí? Bueno, muestra lo que está pensando la administración Trump. Sabes, mucho de esto surgió del hecho de que la administración Trump fue elegida con la promesa de deportar a personas que están ilegalmente en los Estados Unidos. Un sentimiento que está creciendo en todo el mundo democrático, donde hay muchos migrantes, incluyendo en Europa Occidental. Obviamente, lo que está impulsando a muchos de los partidos populistas en Europa. Y las encuestas muestran que la gente, de hecho, quiere que las personas que están ilegalmente en los Estados Unidos sean deportadas. Eso creo es algo para lo que el presidente Trump ha ganado un mandato democrático. Pero aún así, solo puedes hacer eso dentro de las limitaciones de la Constitución, la ley y nuestro sistema legal. Eso es para lo que están esos sistemas, para poner límites a lo que el gobierno puede hacer, incluso si son elegidos para hacer algo. Y lo que la administración de Trump ha comenzado a hacer no es deportar personas en el sentido tradicional de deportación. Es decir, encuentras a alguien en tu país ilegalmente y simplemente lo envías de regreso a su país de origen. En cambio, ahora están pagando al gobierno de El Salvador, un país con el que la mayoría de las personas que han sido enviadas allí no tienen nada que ver. No son salvadoreños, no nacieron en El Salvador, nunca visitaron El Salvador. Muchos de ellos son venezolanos o de otras nacionalidades, y están siendo recogidos de la calle y enviados, y no es solo una prisión ordinaria. Es una de las prisiones que más abusa de los derechos humanos en el planeta, donde simplemente los envían allí, sin oportunidad de impugnar las pruebas en su contra. El gobierno no tiene que mostrar ninguna evidencia. La alegación es, oh, estos son miembros de pandillas. Por eso no los enviamos de regreso a su país. Los enviamos a prisión. Pero no hay un proceso donde el gobierno presente alguna evidencia o donde las personas acusadas tengan la oportunidad de decir, no, fui acusado injustamente como sucedió con Guantánamo. Durante la guerra contra el terrorismo nos decían, oh, no se preocupen, no necesitan juicios. Hemos investigado a estas personas. Son los peores de los peores. Y resultó que una vez que finalmente lograron que la Corte Suprema dijera que sí, que tienen derecho a una audiencia judicial para impugnar su encarcelamiento, muchos de ellos pudieron demostrar su inocencia. Fue un caso de identidad equivocada,
mala inteligencia o personas que simplemente los denunciaban por venganza o por dinero. Y es por eso que ya no hay 1000 personas en Guantánamo, quedan unas 30 personas. Así que lo que fue particularmente alarmante, además de este programa de enviar personas a cadena perpetua, sin juicio y sin debido proceso, es que el presidente Trump ha dicho repetidamente que le gustaría hacer lo mismo, no solo con extranjeros, sino también con ciudadanos estadounidenses que son condenados por delitos, que no queremos encarcelarlos más en nuestras propias prisiones, donde tienen acceso a abogados, tribunales, derechos y visitas. Queremos enviarlos a este pequeño país autoritario en Centroamérica, donde serían encarcelados allí. Y ya sabes, Trump está diciendo, obviamente tenemos que averiguar si esto es algo que podemos hacer legalmente. Pero creo que lo que vas a ver como los próximos pasos, porque ya lo estamos viendo con las deportaciones sobre Israel, no son solo personas en los Estados Unidos que están aquí con visas de estudiante. También son personas que tienen tarjetas verdes, que básicamente es una tarjeta de residencia permanente. A menudo sucede, si te casas con un ciudadano estadounidense, tienes un bebé que es ciudadano estadounidense, como fue el caso de Mahmoud Khalil. No es solo una visa. Básicamente, estás en el camino hacia la ciudadanía con residencia permanente. Creo que lo que van a empezar a hacer a continuación, y ya han estado hablando de esto, es despojar a las personas de su ciudadanía. Personas que vinieron a los Estados Unidos, que no nacieron en los Estados Unidos, que obtuvieron la ciudadanía, ya sabes, alguien como Elon Musk o la esposa de Donald Trump, no nacieron en los Estados Unidos, no eran ciudadanos estadounidenses. Se convirtieron en ciudadanos a través del proceso de naturalización. Creo que van a empezar a dar el siguiente paso y decir, oh mira, estas personas que participan en las protestas, sí, son ciudadanos, pero obtuvieron su ciudadanía de manera engañosa, porque no nos dijeron en ese momento sobre su simpatía por los grupos terroristas. Y luego tienes a Trump ya hablando de enviar a ciudadanos estadounidenses reales a El Salvador para estar en estas mazmorras. Realmente ves no solo los peligros que ya estamos viendo, sino los peligros futuros que pueden ser mucho peores. ¿Cuál es el papel de las plataformas de redes sociales? Mencionaste TikTok, pero eso es en el contexto de ser chino. Pero las plataformas estadounidenses solían ser bastante centrales en la censura, al menos bajo la administración de Biden. Aprendimos, por ejemplo, que, si no me equivoco, las agencias de inteligencia ucranianas dieron nombres de personas que criticaban a Ucrania al FBI, y el FBI presionó a Facebook, algo que Mark Zuckerberg confirmó. Se ha reducido un poco la censura en estos gigantes tecnológicos. Sé que Mark Zuckerberg intentó reinventarse, pero ¿hasta qué punto es esto un problema? ¿Se ha reducido al menos o está empeorando? Bueno, el problema es que las grandes empresas tecnológicas siempre querrán complacer al gobierno que esté en el poder. Sabes, una de las cosas sorprendentes sobre Facebook, cuando mencionaste Ucrania, y por supuesto, esto fue bajo la administración de Biden, cuando la administración de Biden estaba completamente apoyando a Ucrania, fue que Facebook había tenido, durante mucho tiempo, una política que decía que no se puede promover, apoyar o glorificar a grupos de oficiales. Tenían lista de oficiales, no ellos el batallón Azov en Ucrania. En el momento en que Estados Unidos comenzó a apoyar a Ucrania, Azov fue eliminado de esa lista de grupos de odio, porque por supuesto, el gobierno de Estados Unidos quería que la gente pudiera apoyar a Azov. The New York Times publicó, ya sabes, perfiles heroicos sobre Azov, simpatizantes reales, ya sabes, de las SS o nazis dentro de Azov. Y ves cómo la censura de Facebook coincide con el gobierno. Lo mismo con el COVID. Cuando la administración Biden dijo, sabemos con certeza que esto es zoonótico, que proviene de animales, no de un laboratorio, Facebook prohibió a cualquiera cuestionar eso. Fue solo cuando la administración Biden dijo, ¿sabes qué? En realidad no estamos seguros.
Biden administration said, you know what, actually, we're not sure, we have to investigate this. Only then did they do that. Tenemos que investigar esto. Solo entonces hicieron eso. Así que no creo que vayas a ver más censura por parte de Facebook o Google, especialmente porque actualmente están siendo demandados por el gobierno de Estados Unidos, que está tratando de desmantelarlos por motivos de monopolio, el tipo de censura contra los conservadores. Pero siempre ha sido el caso que Facebook ha censurado en nombre del gobierno israelí. Si el gobierno israelí te acusa de promover el terrorismo o apoyar a Hamas, Facebook siempre ha estado dispuesto a eliminar esas páginas. Y no he visto ninguna evidencia en absoluto de que Facebook haya estado disminuyendo, y mucho menos deteniendo, esa práctica. Supongo que la toma de control de Twitter se suponía que iba a ser un momento de libertad de expresión también, pero hay algunas excepciones. No estoy seguro si ha sido eliminado, pero Musk, creo, tenía una política de que escribir desde el río hasta el mar, Palestina será libre, se consideraba apoyo al genocidio, si no me equivoco. Y sí, puede ser expulsado de Twitter. Pero de todos modos, sí, Glenn Greenwald, siempre es un gran placer hablar contigo. Así que gracias por tu tiempo. Sí, realmente admiro tu trabajo y siempre estoy feliz de participar. Gracias por invitarme. Gracias.